Un cordial saludo para todos. Soy Lino Eduardo Restrepo Betancourt, estudiante de la UNAD del programa de licenciatura en Filosofía del curso Filosofía, Pedagogía y Tecnología. El tema que nos va a ocupar en esta exposición es de gran actualidad y muy importante en el ámbito educativo actual. Este tema surge a partir de un ejercicio de observación de una clase de filosofía en una institución educativa de Colombia en el departamento de Antioquia, durante la cual se observa desorden no solamente en la manera como se conduce la clase, sino en general, es decir, en el entorno del aula. Y esto, a mi parecer, no es un ambiente muy propicio para generar disciplina, que es el problema a tratar en esta exposición. Antes, hablar un poco rápidamente qué es la disciplina. La disciplina significa formar o enseñar y están muy relacionadas con el mantenimiento u observancia de unas reglas o unas normas. Por tanto, este ejercicio se hizo con el fin de detectar un caso para lo cual, según lo observado, es la indisciplina. Ahora, la indisciplina, vamos a decir lo contrario a lo que era la disciplina, es la ausencia de un régimen disciplinario en la vida diaria del ser humano, causado por la falta de la práctica constante. Esto es un término importante en esta definición, constante, de un conjunto de reglas o normas, bien sea de forma individual o comunitaria. Cuando se habla en la educación de enseñar, me parece es un término ambiguo, porque se debería de hablar de formación y enseñanza, ya que educar es dar forma, es pulir. Como se me ocurre, se suele hacer con las piedras preciosas. Me parece es un ejemplo muy al dedo para este caso, que en su estado natural son rústicas, brutas, pero cuando se limpian o pulen, quedan entonces de un gran valor y muy hermosas para lucir, como se hacen puestas en un buen diseño de una joya. Bueno, lo mismo las personas, si no se les forma y enseña, quedan en un estado denominado bruto, sin ningún grado o formación. Esto es lo que diríamos una persona sin estudios. Bueno, ¿cómo conseguir? Y este sería pues el meollo de esta charla, o de este tema, o de este caso que estamos tratando, corregir un problema tan arraigado en los ambientes escolares, más hoy, donde los chicos tienen tanta libertad permitida no solo por el gobierno, sino por las mismas familias y muchas veces en las mismas instituciones. Y podríamos decir que queda solo una salida, no siendo muy pesimistas, que sería acogerse a los tres saberes, a saber, el disciplinar, el pedagógico y el académico. A estos tres corresponden también, y muy unidos a ellos, tres preguntas con las cuales podremos dar respuesta a la problemática del caso a tratar. La primera, ¿qué se debe enseñar? Segunda, ¿cómo comunico? Y la última, ¿cómo se transforma con lo que se aprende? En primer orden está la pregunta, ¿qué se debe enseñar? Y a ella pertenece la parte filosófica.
Es decir, y a la segunda, que cómo comunico el orden pedagógico, y a la tercera, cómo se transforma con lo que se aprende la parte tecnológica. Veámoslo. ¿Qué se debe enseñar? El comportamiento del hombre está ligado de manera especial con lo ético. Esto es muy sabido pues por filosofía, cómo esa parte ética es fundamental para la formación integral del hombre. Y esta a su vez con lo moral, de donde lo moral es lo concerniente al individuo y lo ético al conjunto de estos, normas y reglas de las que estábamos hablando antes. Bueno, por eso de esto se desprende la importancia de la formación integral del alumno, como dice Aristóteles sabiamente acerca de la filosofía. Nuestro estudio no tiene como los otros un fin especulativo. Si hemos emprendido esta investigación, no es para llegar a saber qué es la virtud. En tal caso, nuestro estudio sería inútil, podríamos decir vacío, sin sentido, sino para llegar a ser bueno. En términos generales se podría resumir esta parte en aprender a ser hombres íntegros. Ese sería en sí como que el trabajo de la filosofía dentro del ámbito educativo. Ahora, ¿cómo comunico? Que sería nuestra segunda pregunta asignada a este segundo saber. Bueno, la educación, ante todo, es un factor social en el cual se deben preparar a los alumnos para la integración a la sociedad. O sea, como lo queríamos hoy con el problema de las FARC, para una reintegración. El joven se va a reintegrar después de mucho tiempo de estar ausente de ella o no pertenecer a ella, a esta. Pero sobre todo en formar la parte de personalidad de los estudiantes, de hacer de ellos hombres íntegros moralmente, responsables, solidarios, es decir, plasmar en los estudiantes las virtudes necesarias para poder llevar a cabo su misión, su puesto en este mundo, su proyecto de vida, tan necesario para no equivocarse y terminar en el fracaso, como muchos por ahí que andan, que son profesionales, o que han estudiado algo, han estudiado hasta cierto punto, pero por cosas de la vida han terminado en la calle. La educación no solamente es esto, porque sería un error preparar cognitivamente a un estudiante para saber mucho. No, la educación debe ser algo más que eso. Entonces podríamos resumirlo diciendo: educando con integridad, enseñar valores para adquirirlos y practicarlos dentro de un ámbito social como es el buen ciudadano integrado a otro grupo de personas del conjunto. Por último, miremos cómo se transforma con lo que se aprende, y esta es una de las partes quizá más importante de esta exposición, porque aquí es donde está un poco ya el problema que causa esta indisciplina de la cual se ha tratado y se ha hablado. Bueno. En este punto, considerado hoy muy importante la tecnología como herramienta de aprendizaje, lo cual se podría poner en tela de juicio. Muchos dirán, ¿por qué? Porque cuando se echa una mirada en torno a la forma de vida de las personas y la sociedad en general, se vive un caos. Vemos que hay un caos en medio de la sociedad, un desorden moral fuerte, muy arraigado en todo el sentido amplio de la palabra,
el cual ha perpetrado hasta en los ambientes escolares. Aquí cabe preguntarse algo muy importante y hay que tener muy en cuenta dentro del entorno escolar. ¿Ha cambiado o contribuido en algo la tecnología en pro de tener mejores conocimientos o la calidad de la educación, o es simplemente una herramienta más como un tablero del aula donde se pueden poner información la cual es copiada por el estudiante de manera más rápida y amplia? Esta es una gran pregunta que se debe dejar ahí para meditar, para reflexionar. Entonces, podríamos concluir esta parte diciendo: mediante la conciencia formada, aprender a usar los medios de comunicación con responsabilidad sin dejarse influenciar de ellos. Importante esto, hoy por hoy, donde los medios de comunicación están por todas partes, en los bolsillos, en los maletines, en las casas, en las oficinas, por todos lados. El hombre se ha perpetrado de ellos de manera fácil y rápida y ha causado estragos. Por eso podríamos concluir como solución, entre comillas, a este caso, diciendo que teniendo conciencia del papel protagónico de la filosofía, efectuando su actividad principal, o sea, la de ser crítica, ¿de qué? De la sociedad, de la tecnología, del conocimiento y de la ciencia, debe ser un instrumento de coyuntura entre educación y tecnología. Muy importante esto. Porque la una ha perjudicado a la otra, sobre todo en la esfera del comportamiento humano. El uso constante de la tecnología ha degradado al ser en su parte ética y moral, causando grandes desórdenes en su comportamiento. Terminó con esta frase de Albert Einstein, muy impactante, cruda pero real: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Juzgando obviamente esta generación de idiotas como gente adormecida cognitivamente, ignorante de las realidades de la sociedad, imbuidas en el mundo cibernético, que se desconectándose de esta manera de la realidad del mundo. O sea, se conectan a los aparatos para desconectarse de esta realidad. Por tanto, el hombre ha perdido la capacidad de ser crítico y debe volver a la subjetividad, a ser un hombre de interior, de reflexión. Al mundo de la vida, podríamos decirlo. De ahí la importancia del filósofo de hoy. Tiene un importante compromiso, podríamos decir, ser vigía de las realidades que competen al hombre para ayudarle. Muy amables, muchas gracias por escuchar.